11:40. Amén. Toda la semana predicamos de esto, Esther, toda la semana pasada va a ser Joan 11:40. Jesús respondió, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ay, este versículo. Espero que se lo aprenda de memoria, porque tiene que ver con esa palabra profética que el Señor nos ha dado, donde lo importante en este año no es tanto que nos vaya bien, sino lo importante es creer. ¿Bien? Sin duda que este es el versículo que nos ha dirigido y vamos a sacar alguna verdad más que otra, profundizando un poquito en la parte de este versículo. A veces cuando dice, yo leo la Biblia y te encallas en una verdad, ¿no? Y el Señor te enseña tanto. Recuerda que este versículo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, Jesús lo dijo desde el enfado. ¿Se acuerdan? Estaba enfadado, estaba frustrado, no por lo que estaba ocurriendo, sino por la actitud de corazón de aquellos que ya tenían que saber un poquito más. El enfado, sobre todo, lo experimentó Marta, pero era con todos, ¿no? Lo primero que quiero aclarar para que no demos pie a una confusión es que este versículo no se refiere, aunque yo he escuchado prédicas sobre este versículo, pero estaría bien como una palabra rema, pero es incorrecto porque está fuera del contexto. Quiere decir, no se refiere a que Marta, la fe de Marta, iba a provocar el milagro de su hermano. No te dije que si crees verás, no se trata de eso. No es que tú tengas que creer para provocar un milagro en este texto, no. Aunque hay muchos textos que Jesús dice, y por tu fe, y gracias a que creíste, ¿de acuerdo? Pero hoy tiene un sentido distinto el que Jesús quiso decir, ¿de acuerdo? Este versículo era el epílogo de toda la enseñanza que venía desde atrás con sus discípulos diciéndole, vamos a ir, está durmiendo, creen tal, pero ustedes creen, saben que yo soy la vida. ¿Se acuerdan de todo el texto? Lo pueden leer en casa. Es el capítulo 11 de Juan, para el que no lo sepa. Bien, y entonces usted se dará cuenta que ese texto es la culminación de todo lo que Jesús estaba enseñando, no solo a Marta y a María, sino también a sus discípulos y a aquellos que lo acompañaban. Lo que realmente Jesús está enseñando es que Él es el centro de todo. A pesar de las dificultades, Él es el centro. Entonces, lo que le está diciendo a Marta es, céntrate en Jesucristo. No te centres en la muerte, no te centres en la dificultad, no te centres en el problema, céntrate en Jesucristo. Ay, qué difícil es esto. Si ya solo esto lo aprendiéramos, Lindy, ya todo sería más fácil. Pero tendemos a centrarnos en la dificultad, en el problema. Y entonces aparece Jesús y te dice, no te dije que si crees. Si se enfadó con Marta, ¿qué haría con nosotros, no? Céntrate en tu decisión de creer, en tu decisión de fe. Tú decidiste que Jesús es tu Salvador, por tanto es el dador de la vida. Él es el que tiene pensamientos de bien sobre ti, es el que está planificando una vida que va distinta a lo que sería la dinámica que estaba antes de conocer a Jesús, que era una dinámica de muerte. Pero ahora es una dinámica de vida, donde uno, aunque empieza en lo poco, está dirigido a construir a lo grande. Y para eso hay que caminar un camino angosto. Y el camino angosto es estrecho y no caben nuestras dudas y no caben pensamientos y no caben criterios y no caben me parece ni condiciones. Es un camino estrecho donde poco a poco va rindiendo lo que no cabe para simplemente levantar una bandera de fe. ¿Hasta aquí se entiende bien? Amén. Espero no aburrirlos con esto, sino al contrario, quiero que se emocionen. Porque centrarse en Jesús es centrarte en la vida eterna. Estábamos compartiendo con Mónica antes en la cafetería y digo, es que a veces, no sé qué palabras exactas utilicé, pero digo que a veces el dolor que vivimos es barato
si lo comparamos con la vida eterna. Porque cuando que empezamos a creer a Jesús y andamos ese camino angosto, hay momentos que son de puro dolor, donde uno se tiene que aguantar las injusticias. Pero si nos centramos en el dolor, eso es una injusticia, es imposible. Pero si nos centramos en Jesús, nos damos cuenta que lo que podemos sufrir es muy poco comparado con el premio de la vida eterna. Por eso cuando Pedro o los discípulos ya fueron perseguidos después de recibir el Espíritu Santo, todo lo tenían en poco, aún se alegraban. Dicen, pero si te han pegado una paliza, latigazos, dicen, ay, me siento indigno de que me peguen latigazos por amor a Jesucristo, estoy feliz, decían. Y muchos creyentes en aquella época murieron comidos por fieras, por leones, cantando. Es decir, no es que fueran masocas, no es que estuvieran contentos de que los mataran, es que se sentían indignos de ser mártires, de tener que, por persistir en la fe, tener que perder la vida. Es barato comparado con la vida eterna. Y perdían la vida física. Y nosotros defendiendo nuestro territorio emocional. Pero no quiero ir por ahí. En definitiva, si Marta se hubiera centrado en Jesús, iba a ver la grandeza, no de un milagro, que sí lo vio, porque quitando la piedra, resucitó Lázaro, pero no se trataba de eso. Lo que se trataba era de ver la grandeza de su Señor. Descubrir quién era verdaderamente Jesús. Descubrir su majestad. Empezar a entender la dimensión del reino que les estaba ofreciendo. Eso es gloria. Estoy definiendo gloria según la RAE. Empezar a entender y a creer los atributos de su poder. Eso es ver la gloria de Dios. Marta conocía hacía tiempo a Jesús. Sabía quién era, por lo menos en la faceta de un gran hombre, de un maestro, de un rabino. Qué bien, cómo los amaba. Pero la revelación de la gloria de Jesús, eso es distinto. No te dije que si crees la conocerías. Tiempo después, con la muerte en la cruz, ocurrió un hecho explícito, un hecho importante que revela esta verdad de Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que tiene que ver con la crucifixión. ¿Se acuerdan cuando Jesús expira? Hay un terremoto y se rompe el velo de arriba abajo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo es donde nos movemos los que creemos en Dios. Encendemos nuestras velitas, cantamos nuestras cancioncitas, leemos nuestros devocionales. Pero eso no quiere decir que tengamos un encuentro con la misma presencia de Dios, que está en el lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar, pero cuando Jesús muere, pero pastor resucitó, sí, pero fue cuando murió, cuando dio su vida, se rompe el velo, ha sido pagado el pecado. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. No te dije que si crees verás la gloria. ¿Dónde se ve la gloria? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Muy bien. Podemos dar toda una vida sirviendo a Dios sin tener un encuentro con la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos centrados en nuestros sueños, expectativas, miserias, no sé qué, y nos olvidamos de centrarnos en Jesucristo, el autor y consumador de la vida. Mateo capítulo 27. Wow. Voy a intentar no alargarme porque hay tanto que enseñar de esto, ¿verdad? Tanto que enseñar, tanto que revolucionar el corazón de aquellos que quieran tener una experiencia más profunda con el Señor. Mateo 27, versículo 50 al 53. Entonces Jesús volvió a gritar, ¿lo tenemos? Mateo 27. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu, es decir, falleció. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron del cementerio. Luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente.
Es cierto, Jesús murió delante de sus ejecutores, delante de sus discípulos, delante de su mamá, delante de muchos enemigos, pero algo ocurrió en el mundo espiritual que se reflejó en un terremoto y en que el velo se partiera. El velo se partió, yo puedo entrar y ver la gloria de Dios que estaba tapada por el velo, pero en el mundo espiritual, ¿qué ocurrió para que eso sea posible? ¿Por qué yo sí puedo tener un encuentro con Jesús? ¿Por qué yo sí puedo tener un encuentro con la Shekinah de Dios? ¿Por qué puedo? Y no voy a decir, ¿quién ha tenido un encuentro así? ¿No te dije? ¿No te dije? Es decir, la muerte de Jesús fue el pago de mis pecados. No sé si de los tuyos. ¿También, Mónica? ¿De alguien más? Ajá. Pues ahora, si tus pecados, que son la separación con Dios, han sido pagados, ya no hay ninguna separación. Si el único poder del pecado es la muerte, ya está, ya se pagó. Al cabo de unas horas fue vencida la muerte, pero hasta ese momento se rompe el poder del pecado. Ya no hay deuda. La muerte es la paga de una deuda y ya está pagada. Pues se ve que la Iglesia no lo cree, porque seguimos instalados en el lugar santo y no queremos entrar al lugar santísimo. Para el creyente del siglo XXI, que somos nosotros, esto tiene todo el sentido del mundo. Si crees que Jesús ha muerto, si crees que Jesús ha resucitado para salvarte, ¿dónde está el separador entre tú y Dios? Si puedes ver su gloria, ¿qué te impide verla? ¿Les interesa el tema? ¿O hablamos de el color de las túnicas de los sacerdotes? Detrás de esta afirmación de que puedo ver su gloria, no hay un esfuerzo, no hay algo meritocrático, no me lo tengo que ganar, ni siquiera hay algo hereditario, sino es un regalo, es gratuito. Hoy tenemos a Esther con nosotros, t'estimem molt, y ella tiene un restaurante. Imagínate que un día dice, hoy es gratis, y nos vamos todos a comer. Y me encuentro a Alba, que está en la puerta y no entra. Y digo, Alba, ¿qué pasa? Es que no traigo dinero. ¿Es absurdo? Pues eso hacemos con Dios. Este es el esfuerzo de enseñar el ABC. Vamos, el pecado está pagado, vamos, créanle, aventúrense. Romanos capítulo 3, para que vean que no me lo invento, Versículo 23 al 24, Romanos 3, 23, 24, dice así. Pues todos hemos pecado. ¿Quién ha pecado? ¿Sobre todo? No, sobre todo yo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, ¿cómo? ¿Cómo? Guárdate la calderilla. Gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros. Wow. Mira, el apóstol Pablo pensaba como nosotros. ¿O será que nosotros pensamos como él? Ay, el ABC.
explicar la gratuidad de la salvación, explicar que no, y a la gente le cuesta entenderlo. Si tú les dices, no, mira, hay que entender 25 velas, rezar 37 Padre Nuestros, comprar no sé cuántos libros, no sé qué, mira, de todo, te he dicho, te acabo de definir la Iglesia mormona, católica y los testigos de Jehová. Y la gente está tranquila porque ya sé lo que tengo que hacer humanamente. Pero llegas a esta iglesia sin liturgia y te dicen, no, ¿y qué hay que hacer? No sé. Creer. Se ve que el creyente del siglo XXI, aunque el velo se partió hace 2000 años, seguimos creyendo que hay que pagar para pasar. Lo primero que tengo que entender es que el velo no se partió accidentalmente. No fue el terremoto que partió el velo accidentalmente. Fue Dios que decidió romper con la separación. Es su decisión. ¿De acuerdo? Ni Dios luego recosió el velo. No. Lo recosieron los sacerdotes. Porque tenían miedo a tener un encuentro con Dios de verdad. Estaban tan acostumbrados a su forma de vida religiosa que recosieron enseguida. No, el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Ya nosotros nos encargamos de este lugar santo. Aquí estamos bien. Qué feo, ¿no? Lo de los fariseos. Pero ¿cómo los imitamos? Yo ya sé cómo hacer. Yo ya sé. Dios ahí en su, yo ya te adoro, te ofrendo, te oro, ¿qué quieres que te haga? Pero tú en tu lugar y yo en mi lugar. Y nosotros agarramos y recosemos el velo. El pastor, es que no tengo un encuentro con Dios, pues es que estás recosiendo el velo todo el rato. Porque Elías, has compartimentado tu fe de tal manera que Dios tiene sentido en un lugar, pero no tiene sentido en tu vida práctica. Aunque Marta, en aquel momento, su vida práctica era muerte. Un sepulcro, un hermano muerto. La voluntad de Dios fue esa, que se rompiera el velo. Es un plan de amor, es un plan de salvación, es un plan de bien y tiene que ver en que podamos experimentar de una manera increíble la gloria de Dios. ¿Creen que exagero? Porque si exagero, ¿por qué Jesús le dijo a Marta, no te he dicho enfadado, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por eso el creer es fundamental. No porque el creer genere poder, sino porque creer te da acceso al lugar santísimo. ¿Por qué hoy me cuesta tanto ver la gloria de Dios? Bueno, ¿por qué me dejo de enamorar tan fácilmente de Dios y me reenamoro del mundo con tanta sencillez? ¿Vale? ¿Por qué recoso el velo sin darme cuenta tantas veces? ¿Por qué temo en vez de tener fe? Porque estamos hablando de una manera alegórica, sí. Bueno, ¿y qué lugar santísimo? ¿Cómo entro y cómo no entro? Estamos definiendo en que yo, si me muevo con temor o me muevo con fe. Y cuando me muevo con temor, ¿qué estoy haciendo con el velo simbólicamente? Recosiéndolo. Pero cuando activo fe en mi vida, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una oportunidad a mi vida para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Tenemos un ejemplo que nos servirá para terminar ya, porque ya lo dejaremos para la próxima. El domingo compartiremos la segunda parte del texto que vamos a leer ahora. Un ejemplo de Moisés cuando recibió los 10 mandamientos en la misma presencia de Dios, ahí en el monte Sinaí. Éxodo 34,
29:35, voy rápido, si quieren en casa lo apuntan, en casa lo releen y lo meditan. Vamos a aprender algunos días sobre este texto. Perdón, que lo acabo de perder. Cuando Moisés, ¿lo tenemos? Éxodo 34. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, ¿las primeras o las segundas son estas? Las segundas, porque las primeras las rompió. Ya había habido, aquí ya, ¿cómo bajó Moisés? ¿Contento? Enfadado. Pero bajaba con las 2 piedras grabadas, con las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Dice, no se daba cuenta. ¿Quién no se daba cuenta? Moisés bajó con las 2 piedras enfadado. ¿Por qué? Porque este pueblo ya ha tenido que volver. Claro, porque las primeras las escribió Dios. No con tinta, eran piedra. No, las escribió Dios, fácil. Pero la segunda tuvo que escribir Moisés. Clic, clic, clic. Estaba enfadado, le dolían las muñecas, había pegado golpes con el martillo, estaba enfadado. Y llega ahí con las tablas, pero su rostro, ¿por qué? Porque venía de la presencia de Dios, de la misma Shekinah de Dios. Shekinah quiere decir presencia de Dios, ¿de acuerdo? Según la palabra hebrea que se utiliza. No se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, ¿qué ocurrió? Tuvieron miedo de acercarse a él. Vaya, mira, aquellos que levantaron un becerro de oro y eran tan religiosos, ahora cuando ven el resplandor de Dios, el reflejo, no se quieren acercar a Moisés. ¿No te suena de algo esto, Ima? La gente que hace te pone barreras, no quiere saber nada de ti, te quieren, te agradecen, te admiran, wow, pero no quieren saber nada de ti. ¿Saben por qué? Tú no te das cuenta, pero reflejas la gloria de Dios. Y como son gente sin fe, ¿qué genera en sus vidas? Temor. Si fueran gente de fe, generaría más fe. Por eso, pero pastor, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Cuando sale alguien con el reflejo de Dios, ¿qué hace la mayoría de la gente de la iglesia? Barrera, recosen, tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no activan fe en sus vidas. Siguen aferrados a sus fuerzas, condiciones, argumentos. ¿Pero qué quiere Dios para nuestra vida? No te he dicho, Esther, que si crees verás la gloria de Dios. ¿No te lo he dicho? Bueno, más o menos. No te dice que vas a ver el reflejo de la gloria de Dios en el pastor. No. Que tú mismo verás la gloria de Dios. Tú mismo tienes acceso a donde entró Moisés. Moisés solo tenía el acceso. Ni Aarón podía entrar. Pero en el siglo XXI, porque el velo está partido, todos tenemos acceso. Amén. Y a usted no sé qué le parece, pero a mí eso me entusiasma. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Sé que voy rápido, pero cuando Moisés terminó de hablar con ellos, ¿qué hizo? Mira el velo, pero portátil. De ahí he dudado de cómo predicar esto. Predico de que la gente nos pone un velo para qué, o que nosotros nos ponemos un velo para. Y me he decantado por la segunda. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después les transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor les daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que se entraba nuevamente a hablar con el Señor. Moisés se da cuenta de que el pueblo está asustado porque le brilla el rostro. Y decide, en el día a día, en lo cotidiano,
No tanto cuando Él comparte, cuando predica, y no cuando está en el Señor, pero en el día a día, que es la mayoría del tiempo, decide cubrirse el rostro. No puedo entenderlo. Cuando entraba en la presencia se lo quitaba, bla, bla, bla. Cuando tenía que predicar se lo quitaba. Cuando subía al púlpito se lo quitaba. Pero en lo cotidiano se lo volvía a poner. Cuando terminaba su función de vocero de Dios, de profeta de Dios, se ponía el velo. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía resistir el brillo de Dios. El reflejo del brillo de Dios. Para que vieran que simplemente no era ni tan solo el reflejo podían ver. Eso sí, cuando volvían a sus tiendas, el pueblo de Israel encendía la tele y admiraban aquellas iglesias donde se veía el reflejo del rostro de Dios. Pero ellos le ponían un velo. Digo que cuando estamos en su presencia, me refiero que cuando tenemos nuestro devocional, cuando somos capaces de ayunar por amor a Él, en la intimidad diaria con Dios, en esa relación diaria con Dios, es donde se produce ese reflejo que yo no me doy cuenta. Es peculiar, porque yo no me doy cuenta, ya me puedo mirar en el espejo, pero la gente sí ve. Puede que la gente reaccione mal, lógico, pero eso no te tiene que dar miedo. Por eso yo termino hoy y deseo de todo corazón de que pueda entender esta palabra, porque hemos utilizado un ejemplo. Es complejo, pero la verdad es necesaria. Me gustaría que os pusierais de pie, aquellos que están apuntando, me espero, terminen, cierren sus libretitas. Como nosotros somos la gente que hemos venido, somos la gente que necesitamos a Dios, la que tenemos esta relación. Aunque sea poquito, algo reflejamos de Dios a los demás. También poquito, pero algo reflejo. ¿Está bien? Entonces, cuando entro en un lugar donde hay gente que refleja a Dios, por poquito que sea, me doy cuenta y digo, qué bien. ¿Sí o no? Cuando reflejan turbación, también me doy cuenta, ¿verdad? ¿Se acuerdan del turbador profesional? Que es capaz de turbar una ciudad. Si reflejas a Dios, no turbas, confrontas, pero eso es algo distinto, que tampoco vamos a predicar hoy. Me gustaría que cerraras tus ojos. Y aunque no seas consciente de que reflejas a Dios, si estás utilizando la libertad de entrar en su presencia, seguro que se refleja. Uno será 1 vatio, otros 10 vatios, pero se refleja. No tengas miedo a reflejar a Dios en tu vida. Si alguien quiere levantar un velo, que lo levante, pero no seas tú el que te pongas un velo, por miedo a lo que dirán. Es decir, no hagas inútil el esfuerzo de Jesús. No vuelvas a levantar un velo que Dios ya quitó. Entra en su presencia. Tranquilo. Y cuando entras al lugar santísimo, que tienes derecho, libertad, dice que entres confiadamente hasta el trono de la gracia. Por eso es gracia, es un regalo, no por lo que te merezcas, no porque seas mejor, no porque seas perfecto. No, es porque Dios te lo ha regalado. Puedes entrar, entra, deja que Él te impregne. Es que no he visto nada, no hace falta ver nada. No dice la palabra, no te he dicho que si ves, no te he dicho que si experimentas, no te he dicho que si sientes, no dice nada de eso. Dice, no te he dicho que si crees, entra con la convicción
que vas a ver la gloria de Dios. Y allí pon a tu familia, ahí pon tus problemas, ahí pon las injusticias, pon lo que quieras, si quieres. Pero te digo por experiencia que cuando uno está en ese tiempo, ni se acuerda de todo eso. Casi ni habla. Y no le gustaría que terminara ese tiempo. Visualízate. ¿Te atreves? Entonces, visualízate delante de la presencia de Dios. No te imagines a Dios, no te imagines su trono. Es el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Una caja con 2 varas y nada más. No había humito, no había nada. Simplemente te pones allí y si Dios quiere ya te dirá. Pero tú estás en su presencia. Esa es tu libertad, es tu regalo y es tu confianza. Entrar en la intimidad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Todos los días. Cada día te adoraré, cada día. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Cada día, no importa, no hace falta tener rezos, no hace falta, no. Es entrar con la convicción de que cuando yo en mi cuarto cierro la puerta y le digo, Señor, aquí estoy, la presencia de Él está ahí porque Él te lo ha prometido. Y si sales, es que no he sentido, es que no he escuchado, no pasa nada, créeme, no pasa nada, no te condicione, tranquilo. En el mundo espiritual hay una batalla ganada y tu rostro sí va a reflejar lo que tú no ves o no sientes. Tranquilo. Pero me gustaría experimentar algo. Mira, los sumos sacerdotes entraban una vez en la vida o 2 como mucho al lugar santísimo y casi nunca ocurría nada. Pero se preparaban porque sabían que allí había la presencia de Dios. Y como en aquella época el pecado no estaba pagado, si entraban imperfectos, morían. Por eso entraban con una cuerdecita y campanitas para cuando dejaban de sonar las campanitas lo arrastraban desde la otra parte de la cortina. Pero no es tu caso. Porque cuando Jesús expiró, la deuda terminó. Luego resucitó para que cuando tú entres en su presencia te sientas vivo, pleno. No te he dicho, una vez más, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Afirma esta promesa en tu vida. Afírmate, crece en fe, y estoy convencido que estaremos construyendo una familia de guerreros porque tienen intimidad con el Todopoderoso. Papá, hemos compartido tu palabra. ¿Cómo se está abriendo este versículo? Una palabra que nos puede revolucionar, porque aunque es sabida, casi nunca es aplicada. No queremos que llegues a este lugar y digas, no te dije, sino que puedas decir, como en otras ocasiones, buen siervo y fiel. En lo poco me has creído, pero en lo mucho te voy a poner. Gracias, papá. Toca cada corazón, revoluciónalo. Toca cada corazón,
Si alguien recosió el velo, perdónalo, Señor. Que lo rompa, que lo rompa, que lo rompa. Tienes permiso para romper el velo. ¿Te atreves? Hazlo así, agarra una punta a otra y ras, fuera. Si lo recosí, perdóname, Señor. Yo mismo lo rompo, porque Jesús ya no lo va a volver a romper, porque ya lo rompió. Amén. Los recosidos ya son tu propiedad, tu decisión. Te amamos, Señor. Y que esta palabra simbólica, alegórica, contada de esta manera, se pueda convertir en un poder práctico para cada uno de los que están aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Rey de Reyes. Amén.